Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Historia de 30 años en BioBio TV. Soy Alejandro San Francisco y en esta ocasión nuestro invitado es Ricardo Núñez, sin duda uno de los dirigentes más importantes del socialismo chileno en el último tercio, en el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ricardo Núñez nació en Zúbel, estudió historia, también sociología, estuvo en el exilio y regresó a Chile y fue una de las figuras centrales del proceso de convergencia, unificación del socialismo chileno. Además, tiene una impronta académica o intelectual, ha publicado varios libros. Yo traje aquí un par. El Gran Desencuentro, un libro muy valioso de la historia del Partido Socialista y la izquierda chilena durante varias décadas del siglo XX. Otro clave absolutamente para entender los cambios en los años 70-80, que son los 10 años de renovación. Y se puede ver ahí que él fue el compilador. Además, por ejemplo, le tocó reeditar y prologar la historia del Partido Socialista de Julio César Llobet, ahí en 1987, entre muchas otras cosas. Para mí siempre es un gusto conversar contigo, Ricardo, de historia, de política, de la época que te tocó vivir. Así es, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, siempre bien dispuesto para conversar sobre temas que me siguen apasionando, porque la historia me sigue apasionando, y particularmente la historia política de Chile, que es tan particularmente compleja, difícil, pero al mismo tiempo atractiva. Y bueno, es porque estoy convencido además que los países y la gente que no conoce su historia difícilmente puede pensar en su futuro. Eso que parece ser una frase hecha, lo cierto es que todos los días estamos recordándolo para que los países no vayan y declinen definitivamente. Ahora, tú estuviste marcado por la historia. El mundo iba yendo en una dirección, como se decía, que era la dirección del socialismo, de la unidad popular, y de repente se produjo el quiebre el 11 de septiembre y te tocó el exilio, los problemas del exilio. ¿Cómo viviste eso y si te adscribiste a algún grupo dentro de la permanencia durante años fuera de Chile? Bueno, yo tuve una participación muy activa en el exilio, pero antes de llegar al exilio, por cierto, sufrí los rigores de la cárcel. Tuve bastantes meses confinado en la penitenciaría de Santiago, porque mi delito fue ser secretario general de la Universidad Técnica. Sí, pues. Iba a ir Allende ahí el 12 de septiembre. Y Allende iba a ir exactamente el día 11 a decir que llamaba un plebiscito para terminar con las enormes dificultades que estaba teniendo el proceso de la Unidad Popular y su gobierno. Luego de la cárcel, por cierto, permanecí en Chile bastantes meses más, hasta que ya se me hizo imposible, y salí fuera del país. Y bueno, tuve un exilio muy especial porque me fui a la RDA, a la República Democrática Alemana, país que ya no existe. Yo había estudiado en otro país que tampoco existe. Yo estudié en Checoslovaquia. Y ese país ya no existe tampoco. Es un país muy lindo, Praga particularmente. Hoy día son 2 repúblicas. De modo que eso me marcó mucho y eso me llevó a conocer muy exactamente cuáles eran las deficiencias, problemas que estaba sufriendo el llamado socialismo real. Y eso me llevó además a otra aventura que tal vez es muy decisiva para mí, volver a España. Digo volver porque yo había estado anteriormente en España. Y ahí permanecí 8 meses antes de venirme clandestinamente a Chile. En España viví lo que era la transición, o vivir lo que estaba haciendo los prolegómenos de la transición definitiva que llevó al poder pocos meses después. Yo ya estaba en Chile, Felipe González. De modo tal que tuve la posibilidad de conocer uno de los procesos más ricos que vivió Europa, que es la reconstrucción democrática de la España postfranquista. Ahí fueron 40 años, no 17 como en Chile, 40 años que marcaron y siguen marcando, en mi opinión, la vida de España. Y por lo tanto me percaté de las dificultades, problemas que tienen las transiciones. Además participé en el mismo España y en otros lugares de Europa donde fui invitado a conocer las experiencias de otras transiciones, desde el punto de vista intelectual o político o teórico. En Holanda, por ejemplo, participé muy activamente en un seminario que se llamó Las Transiciones,
para conocer la diferencia entre la transición italiana, la transición alemana y la transición española. Tres dictaduras que vivieron momentos particularmente dramáticos, que fueron las dictaduras de Mussolini y Franco, y todas, cada una, tuvieron su modo de enfrentar las transiciones. Y de ahí es que debo confesar que aprendí que las transiciones no tienen regla alguna. No hay un modelo de transición. Hay que ir administrándolas. Las transiciones son propias de cada condición económico, social y cultural de cada pueblo. Cada pueblo genera las condiciones para su propia transición. Unas son más exitosas que otras, unas son más tortuosas que otras tienen dificultades que otras no tuvieron, en fin. Ahí aprendí que las transiciones son procesos extraordinariamente complejos y al mismo tiempo muy ricos, porque se empieza a vivir la democracia, pero también todavía se viven las dictaduras, que es la experiencia que tienen Alemania, Italia, en fin, España, y también Argentina, y también Chile, y también Uruguay, y también Bolivia. Se vive la democracia, pero no deja de estar presente también los años de la dictadura. Así es. Usted en el exilio y ya de regreso a Chile vivió y pensó dos procesos que son muy relevantes, que son la convergencia socialista y, por otro lado, la renovación socialista. Quería partir por lo primero, porque siempre se decía que el Partido Socialista o el socialismo chileno era muy dado a segmentarse, a proliferar, a tener facciones. El socialismo en sentido amplio, porque puede estar ahí el MAPU, la izquierda cristiana y otros grupos. Bueno, lo que pasa es que el socialismo es una aventura político-intelectual maravillosa, a la cual se inscriben pueblos, ciudades, en fin, organizaciones, partidos políticos. El socialismo, como está tan directamente vinculado con la democracia, es tan rica como la democracia. Y hay mucho socialismo, por decirlo de alguna manera. De modo tal de que no es raro de que en Chile haya proliferado bastantes grupos que se dijeron durante mucho tiempo socialistas. La virtud de la convergencia, sin embargo, fue que a partir del Partido Socialista, yo siempre fui militante del Partido Socialista, a partir del Partido Socialista convocamos a muchos sectores que, no siendo de la raíz histórica del Partido Socialista, no formando parte de lo que había sido el Partido Socialista hasta el año 73, sin embargo se decían formar parte de la cultura socialista. Y la convergencia fue un llamado que hicimos al partido MAPU, al MAPU Obrero Campesino, a la izquierda cristiana, a grupos de la convergencia universitaria, a grupos de la convergencia intelectual o profesional que se habían formado en torno a los institutos ONG que en ese momento existían en medio de la dictadura, y constituimos un ente, yo diría que político intelectual, político y académico, político y cultural. Tenía muchas dimensiones la convergencia, porque ahí llegaron artistas, llegaron escritores, llegaron también intelectuales de mucha monta, no los voy a nombrar a todos porque son muchos y muy conocidos en Chile, pero en fin, todos nos sentimos parte de una experiencia maravillosa porque tenía dos propuestas. Una, hacer posible que el socialismo nuevamente floreciera en las condiciones de la dictadura y al mismo tiempo se ampliara y se dejara de ser solamente patrimonio de un partido. Y yo diría que esa es la gran virtud que tuvo la convergencia, que se expresó también en el proceso de renovación socialista más adelante. Eso le quería preguntar por la renovación. Usted decía en una entrevista de 1985 en Revista Hoy, una fuente crucial para comprender los años 80, hacia la nueva izquierda se titula el artículo, y usted dice que había dos grandes, llamémoslo familias, ideas dentro del socialismo. Sectores que parten desde una óptica marxista y sectores que piensan en un proyecto socialista más autónomo y centrado en la singularidad de nuestra nación. Y luego agrega, efectivamente la experiencia de la dictadura nos hizo asumir los valores intrínsecos de la democracia, pero es muy importante que se sepa que en el socialismo chileno siempre hubo una valoración de la democracia. Así es, yo tengo la impresión de que las caricaturas que se hicieron después del golpe militar, y particularmente durante los 17 años de la dictadura, en el sentido de que el socialismo y la izquierda chilena en general era antidemocrática,
no solamente careció de una certeza histórica, sino que también de una burda, fue y se constituyó una burda mentira. Porque la izquierda chilena, y particularmente el Partido Socialista, fueron vitales para el fortalecimiento de la democracia en Chile desde los años 30. Porque no solamente Allende, sino que también muchos otros líderes del partido de aquellos años, como Marmaduke Grove, Eric Echenique, en fin, los Óscar Echenique, y don Eugenio González, fueron pilares del socialismo que hizo de la democracia un factor muy importante de entendimiento de todas las fuerzas políticas que en ese momento brigaban por fortalecer la democracia y la justicia social. Eso explica el Frente Popular, eso explica los gobiernos posteriores radicales, en donde el Partido Socialista no participó mayormente por las dificultades y problemas que generó el gobierno de González Videla, pero fue un factor muy importante en la recuperación de las condiciones que le permitieron al Partido Comunista volver a ser un partido legal en el año 1958. Fue un factor muy importante para la candidatura de Allende del año 64 y, por cierto, 70. Y, por cierto, la gran virtud de experiencia fracasada, derrotada, como quiera denominarse, de Allende, es que siempre se dijo, y siempre él fue muy enfático en decir que el socialismo solamente es posible en socialismo, pluralismo y libertad, que eran sus frases más preferidas. Pluralismo, democracia y libertad. Pluralismo, democracia y libertad. Y eso no es una impronta solamente del discurso de Allende, es la impronta cultural del Partido Socialista. Que haya tenido en algún momento desviaciones, como quiera denominar, o haya existido al interior del Partido Socialista el reencontrarse con la vertiente no democrática del socialismo, básicamente aquella que proviene del marxismo-leninismo, es cierto, pero eso nunca fue tan determinante. Eso es lo que usted dice, el desencuentro que se produjo. Y por eso el libro que se llama El desencuentro. Por eso exactamente, porque no estaba en la historia más íntima del Partido Socialista el llegar a entender el socialismo como negación de la democracia. Porque siempre se pensó un sector de la izquierda, y me temo que todavía hay sectores, cuando hay algunos sectores que alaban la experiencia de Venezuela, de Nicaragua o del mismo Cuba, están pensando en un partido único, están pensando en un parlamento obsecuente, están pensando en cosas distintas, en que el Ejecutivo es dueño prácticamente de todos los poderes del Estado. Yo personalmente hace mucho rato, y creo que la mayor parte, y yo diría que todo el Partido Socialista ahora, piensa claramente de que la democracia en el sentido más tradicional, la democracia liberal, si se quiere, la democracia que nació con la Revolución Francesa, la democracia que permitió la subsistencia de poderes independientes, es un factor y es el camino a través del cual pensamos el socialismo, pensamos en una sociedad superior, pensamos en una sociedad mejor. De modo tal de que yo tengo la impresión de que la renovación socialista no fue solamente un proceso por el cual entendimos mejor la naturaleza de la dictadura y cómo salíamos de ella. Sí, eso fue muy importante, que nos permitió entendimientos posteriores que antes no habíamos logrado tener, como con la democracia cristiana, sino que nos logró recuperar parte importante de lo que había sido la historia del Partido Socialista y de personajes que hoy día todo el mundo en el Partido Socialista alaba, a pesar de que en algún momento fue muy incomprendido, como don Eugenio González, rector de la Universidad de Chile, profesor mío además en algún momento. De modo tal de que yo tengo la impresión que la renovación, eso siempre fue recuperación y al mismo tiempo proyección. Proyección en el sentido democrático, en el sentido de entender de que la democracia, como lo entendió Allende, abre espacio para las transformaciones. Que no se logren a veces es porque a veces pensamos que las democracias la democracia se puede avanzar no generando mayorías. Y la democracia... Eso usted lo reitera en esta entrevista, que en algún minuto se creyó que con un tercio, un poco más de un tercio, se podían hacer cambios sustanciales. Usted dice, no, nunca más un gobierno transformador de minoría, o siempre un gobierno transformador con mayoría. Es la única manera, es la mayoría. Es la que le da legitimidad, es la que le da el respaldo social, es la que le da el respaldo histórico, el que le da el respaldo institucional suficiente como para promover los cambios. Lo estamos viviendo ahora. Es difícil los gobiernos de minoría, o gobiernos que no tienen mayoría en el Parlamento. Les hace muy difícil proyectar las ideas transformadoras que pueden portar. Y eso lo hemos aprendido. Pero para eso hay que construir mayoría. Y para eso hay que ser muy generoso en política.
Y para eso no solamente pensar en nuestra capilla, no solamente en la manera de ser nuestra, sino que ser capaces de entender que otros pueden ser muy similares a nosotros, pero nunca iguales. Y eso nos permitió, seguramente es lo que tú me querías preguntar a propósito de la renovación socialista y el proceso que vivimos, nos permitió entendernos con la democracia cristiana. Ricardo, vamos a hacer un pequeño alto y ese es el tema que viene de vuelta, lo adivinó bien. Muy bien. Volvemos de inmediato en Historia de 30 años aquí en Bio Bio TV, Chile 1989-2019. Estamos conversando con el dirigente socialista Ricardo Núñez, varias veces presidente de la colectiva. Volvemos de inmediato. En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Volvemos en nuestro programa Historia de 30 años. Estamos conversando con Ricardo Núñez y dejamos anunciado un tema, Ricardo. La confluencia con la democracia cristiana, que primero no era histórica. Históricamente la izquierda se agrupaba en el Partido Socialista, Partido Comunista. En el FRAP, primero en la Unidad Popular, que tenía otra fuerza. Y así como el socialismo fue contrario y muy duro con el gobierno de Frei Montalva, la democracia cristiana fue muy contraria y dura contra el gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo se produjo y se administró esa unidad? Mira, yo haría una precisión histórica de alguna manera. Yo creo que siempre la izquierda tuvo vocación de mayoría. El Frente Popular fue un frente donde no solamente confluyeron las fuerzas de izquierda, socialista y comunista, sino que el Partido Radical, que era un partido de centro. De modo que la Concertación no es la primera vez en la historia de Chile. Y el FRAP y el FRENAP también tenían partidos pequeños, pero partidos de centro. De modo que la Concertación en ese sentido no es solo, es una experiencia muy singular, por cierto, pero también tiene sus antecedentes propios. Por cierto, los años 60 fueron muy complejos en el mundo y en Chile. Y Chile no se escapó a los elementos propios de la Guerra Fría, no se escapó a la situación que se generó en América Latina a propósito de la Revolución Cubana. Y por lo tanto, nuestras distancias con partidos de centro, con el Partido Radical y con la democracia cristiana durante el gobierno de Frei Montalva, fue un error histórico si uno quisiera mirarlo. Yo no soy partidario de los errores históricos, las historias son hechos. Pero llamémoslo mirando desde ya de la altura de los años que estamos viviendo, se puede decir que fueron unos graves errores cometidos por la izquierda y por la democracia cristiana posteriormente durante el gobierno de la Unidad Popular. Porque no hay que olvidar que el año 70, la suma de los votos de Allende más la suma de los votos de Tomic estaban prácticamente más del 60%. Vale decir, en el año 70, la enorme mayoría de los chilenos querían transformaciones de fondo, porque lo que proponía Tomic era nada menos que una sociedad comunitaria, que no se alejaba mucho de la sociedad socialista en democracia como la que planteaba Allende, pero no nos entendimos. Yo creo que fue posible llegar a entendimiento con la democracia cristiana por tres factores. Primero, porque asumimos plenamente el legado democrático de Allende, asumimos plenamente nuestra historia democrática, asumimos además de que es perfectamente posible con partidos como la democracia cristiana compartir cuestiones muy sustanciales que le hacen bien al país y a la sociedad. Compartimos la necesidad de terminar por la vía política
y no por las armas con la dictadura. Y compartimos además en la necesidad de una reconstrucción democrática sin apellido. Y como eran nuestras convicciones, cuestión que no fue fácil que la asumiera toda la democracia cristiana, yo diría que no toda la democracia cristiana, y no todos los socialistas estaban de acuerdo en aquello. De modo tal de que fue un proceso complejo, de entendimientos muy difíciles, de reuniones clandestinas incluso, porque ni los dirigentes demócratas cristianos, no voy a nombrar quiénes, ni algunos dirigentes socialistas, en mi caso y otros más, no siempre sentíamos que teníamos las espaldas suficientemente bien protegidas para dar ese paso. Porque había quienes decían no, con quienes estuvieron detrás del golpe de Estado, con quienes alabaron la dictadura, con quienes se comprometieron con ella, no es posible entendimiento. Y nosotros decíamos que han pasado demasiados años, no podemos seguir en ese camino. Por lo demás, con ellos estamos compartiendo tal y tales elementos que constituyeron posteriormente el fundamento de la concertación y antes la campaña por el no. Y fue floreciendo, porque no solamente porque la dictadura no daba espacio para otras alternativas, no solamente porque la dictadura seguía violando sistemáticamente los derechos humanos, no solamente porque pretendía eternizarse, no nos olvidemos que si hubiésemos perdido el año 88, hubiésemos perdido el plebiscito, Pinochet se habría quedado hasta el año 2000. Hasta el 97, claro. Y ya habría seguido, podría haber seguido, así como Franco. Además era su modelo, era de Franco. De modo que hoy día podríamos estar perfectamente todavía viviendo los efectos de una dictadura más larga de la que ya fue. Y ese hecho creo que fue un factor muy importante de entendimiento, unidad, y se fueron generando las confianzas necesarias en política. Eso es clave. Si no hay confianza, no hay entendimiento. Mire, se pueden hacer todos los papeles, se pueden firmar todos los acuerdos, se pueden hacer todas las reuniones. Perdón. Pero si no hay confianza, si no son capaces de mirarse los dirigentes directamente a los ojos, saber cuándo se está mintiendo, cuándo no se está mintiendo, cuando la sinceridad forma parte de los entendimientos, la confianza fluye. Y eso fluyó. Eso nos permitió que cuando armamos el PPD desde el Partido Socialista que yo dirigía, porque el PPD no nació de la nada, lo creamos el Partido Socialista que yo dirigía, que incluso yo me apellido. Cuando se creó el PPD no hubo dificultades con la democracia cristiana, ni con el Partido Radical. Entendieron perfectamente que los argumentos por los cuales se creaba el PPD eran argumentos muy sólidos. Ahora usted empujó eso, porque fue una iniciativa de Ricardo Lagos y muchos socialistas no querían como renunciar a la marca socialista o... Que nunca renunciamos. Nunca renunciamos. Pero al crear un partido había como, este es el partido de los socialistas, el PPD, que era una anomalía. No era una anomalía, porque la razón fundamental es de que a nosotros no nos parecía que había que inscribirse en los registros de partidos políticos de la dictadura. Ya. A diferencia de otros partidos, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, se inscribieron bajo los efectos o bajo la potestad, por decirlo de alguna manera, de la ley de partidos políticos dictada por la dictadura. Nosotros decíamos que esa ley, amparada por la Constitución de Pinochet, era absolutamente ilegítima. Y por lo tanto nos pareció mejor, para los efectos de organizar las fuerzas, más allá incluso de los límites del Partido Socialista, crear un partido instrumental. Así se denominó, al cual en algún momento invitamos al propio Partido Radical y al propio la Democracia Cristiana. Yo tuve la posibilidad de conversar y discutir con Andrés Saldívar, que está, por cierto, siempre muy activo, así que si me escucha estará absolutamente de acuerdo que discutimos. Estuvo invitado en nuestro programa, Andrés Saldívar. Fantástico, mejor. Y con Enrique Silva Sima, que era presidente del Partido Radical. Los convocamos, le decíamos, ¿por qué no armamos un partido y no nos sometemos a la ley de partidos políticos de la dictadura? No logramos convencerlos, pero sí convencimos a sectores del Partido Radical, a sectores del MAPU, o prácticamente todo el MAPU, que estaba todavía fuera de los márgenes del Partido Socialista, sectores de la izquierda cristiana, sectores del otro Partido Socialista que dirigía Glomiro Almeida, que se incorporaron al PPD y el Partido Comunista. La gran actriz María Maluenda, estuvo ahí, que fue vicepresidenta del PPD. Entonces el PPD fue una muy buena experiencia en ese sentido, porque nos permitió organizar de Arica a Magallanes
el plebiscito, no solamente la democracia cristiana, sino que nosotros también, y yo diría que con bastante más éxito, con el permiso de los demócratas cristianos, porque lo hicimos de Arica a Magallanes. Fueron 17.000 mesas que cubrimos, una por una, un sistema computacional en la época que no existía en Chile. Y en un momento en que había desconfianza sobre inscribirse en los registros electorales e ir al plebiscito. Se necesitaba una fuerza de izquierda que convenciera a mucha gente que se inscribiera. O sea, si uno mira los 3 millones y medio de inscritos primeros, eran mayoritariamente partidarios del gobierno. Absolutamente. Y por eso es que fui duramente criticado cuando en la revista APSI me entrevistó a la salida del lugar donde yo me inscribí, en el mismo libro donde se había inscrito Augusto Pinochet. El número 1, en la mesa 1. En la mesa 1. De Santiago Centro. En el mismo lugar, más bien. Ya. Yo estaba en la mesa 3. Ya. Y puse y le pedí que fotografiaran la inscripción. Y salían. Algunos en la calle leí unos panfletos que decían inscripción igual traición. Nuña igual traición, porque yo me había inscrito. Claro, me había inscrito en los registros de la dictadura, pero no hay que olvidar que los registros electorales son uno solo. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo la dictadura es recuperar lo que había quemado, los registros electorales del año 73. Pero no me inscribí, porque era la manera que íbamos a votar, porque era la manera de que íbamos a generar lo que yo lo denominé los 6 millones de ciudadanos para derrotar la dictadura. Y efectivamente llegamos a los 6 millones de ciudadanos que derrotamos la dictadura el 5 de octubre. Y eso fue producto de un hecho que no siempre era bien comprendido. El Partido Comunista muy tarde se incorporó en la campaña del no, pero se incorporó. Otros sectores del Partido Socialista les costó también. Pero creo que fue el camino. Puede ser de que algunos hayan soñado otro camino. Muchos en la izquierda pensaban de que en algún momento... era la de la Rebelión Popular de Masas. La Rebelión Popular de Masas. Muchos tienen todavía la imagen de Fidel Castro entrando a La Habana o de la fuerza sandinista entrando a Managua. Claro, esta idea de un acto heroico final en el cual se materializan las aspiraciones populares. Yo sigo pensando que Allende en ese sentido nunca se inscribió en aquella concepción, él siempre se inscribió en la concepción de las transformaciones graduales que son posibles cuando se crean grandes mayorías y los consensos necesarios para provocar y profundizar esas democracias. La democracia es perfectible siempre y se profundiza siempre que haya la voluntad histórica de hacerlo. Entonces aquello no fue fácil, pero sin embargo se ganó y creo que le evitamos a Chile, a nuestro pueblo, le evitamos muchos dolores más. Ya habíamos sufrido mucho. 17 años de dictadura. Fueron muchos nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros, nuestras compañeras que uno mismo sufrió en carne propia lo que fue la dictadura. Familiares nuestros cayeron en manos de los esbirros de esta dictadura, que no siempre vamos a dejar de calificarla como la más atroz dictadura que haya vivido nuestro país. A pesar de que en nuestro país felizmente no ha habido muchas dictaduras, pero esta sí ha de pasar en la historia, no solamente porque violentó violentamente la democracia, sino que fundamentalmente los derechos humanos. Ricardo, después del plebiscito se abre espacio para elecciones presidenciales abiertas y elecciones de Congreso Nacional. Usted fue candidato y fue elegido en la tercera región. ¿Cómo se produjo esa definición de la candidatura? Porque en el fondo marca la vida suya en los próximos 20 años. Por cierto. Bueno, yo nunca lo he contado mucho, pero yo era candidato, quería ser candidato en donde nací, en la región de O'Higgins. Y estuve hasta último momento inscrito en Machalí. Porque no era difícil, porque tenía familia, y todavía tengo familias en Rancagua, ¿no? No me era difícil, porque la ley exigía que uno tuviera domicilio. Y estuve inscrito en Machalí. Pero a última hora estas negociaciones en política son a veces muy tortuosas. De repente, para la unidad, el Partido Radical Socialista Democrático de Anselmo Zule exigió un puesto, un lugar en la lista de la concertación, que en ese momento estaba recién naciendo, porque antes había sido solamente el Comando Nacional del No.
Y ante Alianza Democrática. Y antes de la Alianza Democrática. Y Anselmo no siempre estuvo en la Alianza Democrática. No estuvo más bien en la Alianza Democrática porque el Partido Radical en los hechos estaba dividido en dos grandes fracciones, una de Silva Sima y otra de Anselmo. Y que por lo demás después yo me hice muy amigo de él y tengo mucho cariño por su historia. Viví muy cercano a él en muchas actividades hasta que murió. Pero bueno, entonces me quedé sin cupo. Y también resulta que en Atacama era candidato nuestro, todavía estamos divididos, pero el dirigente más importante que tenía en ese momento el Partido Socialista de Almeida, que era Germán Correa. Y Germán Correa iba a ser candidato en Atacama. Pero se empezó a aplicarle a él una disposición de la Constitución vigente de Pinochet, por el cual él no pudo ser candidato. Y se abrió ese espacio para que yo fuera por Atacama. Con Atacama yo no tenía un gran contacto, salvo el hecho de que soy hijo de minero, y esa región es una región minera. Y por lo tanto no me fue tan difícil rápidamente adentrarme en la cultura, en fin, los medios propios de una región que, por cierto, ahora la quiero como mi segunda patria, por decirlo de alguna manera. Y seguramente en mis bigotes, seguramente también en mi pelo negro, en aquel momento tenía pelo negro, me hicieron que no fuera un personaje extraño en Atacama. Y bueno, me sigo sintiendo muy... ¿Eso lo dice porque competía con un colorín o nada que ver? Lo digo porque competía con un colorín. ¿A quién le gané? Sí. Por cierto. Nunca me lo perdonó Adolfo Saldívar. Pero se desquitó cuando yo pretendí ser presidente del Senado y él votó en contra mío, con su voto permitió que fuera a la derecha presidente del Senado en ese momento. Así es la vuelta a la vida, como digo, en política no hay que llorar. Bueno, sí, claro. Y bueno, de ahí entonces que yo creo que ese proceso es muy rico, en el sentido de que para armar el Comando Nacional del No, entenderse con la democracia cristiana, generar las condiciones para que el país en su conjunto fuera creyendo que era posible llegar por la vía política a la democracia, fue un proceso muy difícil, muy complejo. Y exitoso a la vez. Y al mismo tiempo exitoso, por eso durante tanto tiempo la transición chilena fue casi modelística. Yo no creo en los modelos, ni de socialismo, ni de democracia, ni de transición, no creo en los modelos. Como buen profesor de historia, tú sabes perfectamente que la historia siempre es mucho más rica que los modelos que se pretenden imponer. Pero, por cierto, fue una transición exitosa, en muchos sentidos. A los 5 años después del triunfo del No, Chile es un país vigoroso. Vamos a hablar de eso a la vuelta de nuestro último alto en Historia de 30 años. Chile 1989-2019. Gran conversación con Ricardo Núñez. BioBio TV, entrevistas y puntos de vista. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en BioBio TV, en Hoy en la Radio. Estamos conversando con Ricardo Núñez, varias veces presidente del Partido Socialista, senador entre 1990 y 2010. Ricardo, le quería preguntar sobre eso precisamente. Usted fue elegido en el 89, reelegido en el 93, reelegido el 2001. ¿Cómo aprecia esos años? ¿Cómo aprecia la política? ¿Qué cambios notó usted que se fueron produciendo a nivel senatorial principalmente? Que, perdón, dicho sea de paso, sobre todo para los más jóvenes,
tenía las figuras más importantes de la política, pues Jarpa, Guzmán en la derecha, Gabriel Valdés, Saldívar en la Democracia Cristiana, y podemos seguir sumando. Así es. Bueno, por cierto, en la historia personal de militante socialista, yo ingresé muy joven al Partido Socialista, nunca estuvo en mi horizonte de ser parlamentario. Fueron azares de la vida, al final. Fueron los hechos propios de la dictadura y de la salida a la democracia. El hecho que me había comprometido por el proceso de recuperación democrática, y por esa razón era más o menos, en medio de las dificultades de los medios de comunicación de la época, me había hecho más o menos conocido. Había recorrido el país además, tal como Ricardo Lagos y otros dirigentes recorrimos mucho el país, a veces con mucha dificultad en tiempos de la dictadura. Pero en fin, recorrimos el país. Y llegué, por cierto, al Senado. Saqué una muy buena mayoría la primera vez, la segunda no fue tanto, y la tercera fue la segunda mayoría nacional. El año 2001, en diciembre del 2001, obtuve más del 42%. Es harto. Lo cual es muy importante porque normalmente los parlamentarios van disminuyendo su votación con el tiempo. En mi caso fue al revés. Y obtuve ese 42% como un respaldo a mi gestión, por cierto, no a otra razón. Mi condición de hombre de izquierda, de hombre socialista, democrático, pero a mi gestión seguramente. Varias veces fui elegido mejor senador, junto con Larraín, por el diario La Segunda, en 2 oportunidades por lo menos. Pero también porque el compromiso que yo tuve con la región de Atacama es fundamentalmente con la pequeña y mediana minería y con todos los vectores culturales que hay en la región de Atacama, que es rica y seguirá siendo muy rica. De tradición radical. Con una tradición laica y democrática. Fundamentalmente laica. Ya. Y bueno, por cierto, radical, pero muy laica en el sentido de que es el concepto de familia, por ejemplo, yo siempre le decía a los atacameños, el concepto de familia en Atacama es distinto al concepto de familia en Chiloé. Los chilenos siempre pensamos que tenemos un solo concepto de familia, y eso es muy distinto, porque la actividad económica hace que las familias se constituyan de manera distinta. Bueno, el hecho es de que ya el 2002, la medida que avanzaba el tiempo, ya iba a cumplir 20 años senador, me pareció que era bueno tomar una frase que dijo hace poco Michelle Bachelet: la renovación siempre es buena en la política. Y por eso que tomé la decisión de no repostularme nuevamente en el 2010. Me repostulé después a otra casa. Me repostulé como consejero constitucional y constituyente. Y bueno, y gané también. De modo tal que Atacama me ha dado en 4 oportunidades una enorme mayoría. Y yo por eso no solamente le agradezco al pueblo, sino que yo soy parte ya de Atacama, soy parte. No vivo allá, pero estoy permanentemente en contacto con Atacama. Ricardo, los primeros gobiernos de la Concertación, o todos, o los 20 años, en general fueron bien evaluados, fueron reelegidos, tenían buena prensa, pero el año 98 se produjo una especie de debate intelectual político al interior de la Concertación entre autocomplacientes, o sea, aquellos que veían fundamentalmente las cosas buenas de la transición y de los 2 gobiernos de Elwin y Frey respectivamente, y los autoflagelantes, es decir, aquellos que veían las cosas malas, lo que no se pudo hacer. ¿Usted tomó postura en ese debate? Sí, la tomé. ¿En cuál está usted? Voy a decirte en cuál está. Pero antes de decirte que siempre es bueno reivindicar el hecho de que la Concertación ha sido la coalición política más exitosa de la historia de Chile. 20 años de gobierno de la Concertación son los años más exitosos de la vida institucional de Chile y de la vida económica. No nos olvidemos que al finalizar el gobierno de Frey, el segundo gobierno, Chile había crecido en promedio de 5% anual. Que habíamos restituido la vida institucional y la democracia en Chile. Que habíamos reinsertado a Chile en el mundo. Que éramos un modelo, entre comillas, bien visto por la comunidad internacional. Que habíamos iniciado un proceso de verdad y reconciliación en Chile, en donde el tema de los derechos humanos nunca los abandonamos ni debemos abandonarlos. El saber dónde están los desaparecidos sigue siendo todavía un deber moral y político del mundo progresista en Chile.
Pero por cierto, como toda coalición y como todo gobierno, aun cuando fue exitoso hasta el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2010, ella volvió posteriormente en una coalición más amplia el año 2014, pero hasta el 2010 sin duda fue una coalición espectacularmente exitosa. En todo sentido, aun cuando evidenció, sobre todo en los últimos años, particularmente en el gobierno de Lagos y de Michels, ya dificultades económicas muy serias, producto, entre otras, de la crisis económica del año 2008. Pero la gran virtud es de que tales dificultades fueron percibidas por nosotros mismos. Y de ahí que un grupo de compañeros y compañeras se inclinaran por un documento que se llamó Los Autoflagelantes, y otros compañeras y compañeros que se llamaron Los Autocomplacientes, como muy bien tú lo recordabas. Lo interesante es que en ambos grupos habían personas de los mismos partidos. Sí, se cruzaba. Había demócrata cristiano acá y allá. Socialista aquí, socialista allá. Sí. Por lo tanto, era un tema de la concertación. Y yo siempre he creído, porque yo firmé de Los Autoflagelantes, siempre he creído que fue un grave error histórico no haber tomado en consideración lo que se planteaba en el documento de Los Autoflagelantes, que no era terminar con la concertación, que no era abdicar de todo lo que había hecho, sino que dar cuenta de las dificultades y problemas que habíamos tenido con la transición. Porque la transición, de tomar en consideración los enormes errores que habíamos cometido, pero también las dificultades impuestas por el pasado conservador de Chile, iba a generar muchas dificultades al país. Y no solamente íbamos a terminar entregando el gobierno a Piñera en el año 2010, sino que en el año 2019 en Chile hubo un estallido social de una magnitud que todavía no somos capaces de analizar en profundidad. Si nosotros hubiésemos discutido más a fondo las dos propuestas, no hubiésemos intercambiado, hubiésemos generado políticas públicas, hubiésemos generado opiniones políticas sustantivas, hubiésemos generado una dirección más clara en los gobiernos sucesivos, si hubiésemos generado un nuevo consenso al interior de esta fuerza progresista, yo tengo la impresión de que habríamos seguido gobernando. Yeah. Habríamos seguido Ahora, gobernando. usted nombró la estallido social, revolución, rebelión popular de octubre de 2019. Una crítica que se hizo ahí a la concertación en general, a los socialistas, es que en la práctica consolidaron el modelo de mercado de Pinochet y gobernaron bajo la Constitución ilegítima de 1980. ¿Cómo aprecia usted esa crítica y cómo lo vivieron en tiempo presente? Bueno, yo creo que quienes formularon esas críticas olvidaron dos cosas sustantivas. Primero, el dictador siguió vivo y coleando hasta muy adelante de la transición. Fue nada menos que senador designado, vitalicio, digo, el año... ¿Usted lo recibió el 98? Yo lo recibí, de marzo? él estuvo 10 metros mío. Con carteles. Con carteles, además. Sí. Bueno, deslegitimando su presencia, pero llegó al Senado. Que los senadores designados recién a los 10 años de la transición terminaron. Se olvidan de que nunca generamos mayoría porque la Constitución establecía un mecanismo electoral binominal que hacía prácticamente que el 33% fuera igual que el 66%. Que habían dificultades propias. Se podrá decir, ¿y qué otra alternativa había? Y yo pregunto, ¿qué otras alternativas teníamos para salir de la dictadura? ¿Seguir matándonos entre nosotros? ¿O generar una salida política y pacífica a Chile? Que es lo que usted reivindica. Que yo lo reivindico. Y reivindico, por cierto, también la concertación. Y reivindico la concertación porque, vuelvo a insistir, no hay en la historia de Chile, del siglo XIX, muy bien lo conoces tú, no hay una coalición más exitosa. Es cierto que con muchas dificultades, pero cierto. Sin solamente esos gobiernos dirigidos por autócratas o dirigidos por iluminados pretenden ser la esencia misma de la verdad. Ahora, lo que usted dice que es la coalición más exitosa, eso se puede probar en lo económico-social y también en lo político, porque se va religiendo la concertación e incluso tiene cambios internos. Usted era presidente el año 2000 de
el Partido Socialista, y fue elegido Ricardo Lagos. ¿Qué significó para el mundo socialista que uno de los suyos volviera a la moneda? Bueno, pues fue un hecho histórico. Desgraciadamente muchos compañeros y compañeras pensaban de que Lagos era más bien un hombre del PPD. Es absurdo, si el PPD era parte, y es parte muy sustantivo de lo que hoy se denomina socialismo democrático. Y que llegara Lagos ahí fue un hecho muy importante. Hay que mirarlo con la perspectiva del tiempo. Pero Lagos era PPD porque fundó el PPD, pero Lagos el 83 en la Alianza Democrática era socialista. Era de los suizos. Era de los llamados suizos. Y fui presidente cuando se eligió a Michelle Bachelet. También, pues le tocó doble. Doble me tocó, como presidente del partido. Que también fue histórico por otras razones. Y por cierto, fue primera mujer socialista que había sufrido los embates de los derechos humanos, su padre asesinado por la dictadura, en fin, son hechos muy importantes. Entonces, esa primera consideración creo que es muy importante que se tenga presente, digamos, las dificultades y problemas. Segundo, desde un principio, siempre tuvimos por claro que era muy importante cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución. Yo siempre he dicho que Andrea Alamán nos firmó un papelito. Nos firmó un papelito cuando era presidente de Renovación Nacional, por el cual se comprometía a una serie de transformaciones que prácticamente daban y abrían la posibilidad de una constituyente en nuestro país. Un gran error de los chilenos y de Chile y de la derecha y de la izquierda es no haber persistido en ese camino. Si nosotros no habríamos ahorrado muchos problemas, y en el futuro todavía podemos tener muchos problemas con la Constitución actual todavía, si hubiésemos tenido una Constitución validada al principio de la transición por el conjunto de los chilenos. Y habían condiciones. Ninguno de nosotros iba a pretender de que a través de la Constitución íbamos a entablar el socialismo, ni ninguno de nosotros íbamos a aceptar que por la vía de la Constitución se perpetuara la dictadura. Íbamos a caminar por una Constitución, o existían los factores para una Constitución moderna, capaz de enfrentar los problemas y desafíos que tiene la sociedad moderna, como el cambio climático, el acceso de las minorías postergadas, entre ellos la mujer, en fin. Había muchos factores que podrían... pero los avatares de la política. No fuimos capaces, porque no teníamos la mayoría suficiente, de generar las condiciones para que nos convenciéramos todos. Como se convencieron al otro día del estallido social, cuando se juntaron ahí en el Parlamento, desde la UDI hasta el Partido Comunista, y se convencieron de que era necesario, pero tuvo que mediar el estallido social. Con fuerza, claro. Oiga, ¿por qué no nos evitamos aquello? ¿Por qué los pueblos a veces no se evitan los dramas? ¿Sí? Había posible. Entre otras cosas, en este documento de los autoflagelantes, se planteaba el tema de la Constitución. Se planteaba el tema de la Constitución, de que por qué no le poníamos más empeño en generar las condiciones para una constituyente, para generar una nueva Constitución. No tenemos esa nueva Constitución y por lo tanto hemos postergado la posibilidad de un nuevo pacto social. Hemos postergado la reforma de Lagos del 2005. Salvo la reforma del Lagos, que sí, que son muy sustantivas, muy importantes. La Constitución del 80 no es ahora la misma Constitución que heredamos de la dictadura, eso es caricatura, son cosas muy distintas. Bueno, hay muchas modificaciones, transformaciones que se generaron al interior de esa Constitución. Pero lo ideal, los países como Francia después de la Segunda Guerra Mundial, es que se generen condiciones para evitar las polarizaciones. Chile hoy día es un país muy polarizado. Un país casi que no se junta. Es un país que está caminando en algunos aspectos muy a la deriva. Además de eso, porque no nos ponemos de acuerdo en el marco teórico, intelectual, legítimo, jurídico, que nos permita caminar con sentido de participación de todos los chilenos sin excepción. Y con el dato que tenemos 2 procesos fallidos ahora, hechos y fallidos. Eso, por favor, eso cuando no hay otro país del mundo que se haya dado el lujo de 2 procesos constitucionales fallidos. No hay otro país en el mundo. Y eso porque no nos escuchamos entre nosotros mismos a veces 10 años antes. No nos escuchamos en esta discusión que era muy sustantiva, porque la derecha no estaba discutiendo temas muy de fondo. En los años 98, 2000, no estaba discutiendo. En cambio, sí, en el mundo de la concertación se estaban discutiendo temas muy de fondo. Y yo diría que la dirigencia de nuestros partidos,
propias responsabilidades de gobierno no permitieron de que florecieran 1000 flores, como habría dicho Mao Zedong, 1000 flores en Chile, y hubiésemos discutido, y a lo mejor con sectores democráticos de la derecha habríamos hecho una nueva constitución sin los traumas que todavía siguen afectando el alma nacional. Ricardo, no sabe el gusto de haberlo tenido aquí en Historia de 30 años en Bio Bio TV. Siempre es un gusto conversar con usted de política, de historia, de las dos cosas mezcladas. Y la verdad es que vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ricardo, y junto con agradecerle que haya estado acá con nosotros, le tengo este libro de dos excelentes historiadores, hermanos, Diego Hurtado Torres, Sebastián Hurtado Torres. La elección presidencial de 1970, que usted recordará muy bien, muy buen libro, con buena reflexión, muy equilibrado, serio, en estas cosas que se necesitan. Me parece fantástico, ojalá que se lea mucho porque esa historia, esa parte de la historia ha sido tan tergiversada que ojalá que este libro ayude a desentrañar la verdad. Y nos vemos en nuestro próximo programa, Historia de 30 años, Chile 1989-2019, con estas entrevistas semanales con actores relevantes de la historia nacional en esta fascinante época, para conocerla y comprenderla, y para que cada uno vaya tomando sus propias conclusiones. Nos vemos en nuestro próximo programa en Bio Bio TV. Que estén muy bien.